Muy buenos días, alumnos del nivel beta. El día de hoy vamos a hacer nuestro quinto tema, que es el lenguaje denotativo y connotativo. Vamos a ver cuáles son las diferentes expresiones que se da dentro del lenguaje. Pero antes de entrar al tema, quisiera que observes un rato esta imagen, ¿no? Podemos ver acá una niña y podemos ver acá a una familia. Pero, ¿qué cosa tienen en común? ¿Puedes hallarlo? A ver, observa bien. Hay una flecha, ¿ya? Y esa flecha, ¿a qué está apuntando? Exacto, esta flecha está apuntando a la cabeza de la niña. Mira, ahí está, ¿no? Cabeza. Y esta flecha está apuntando al papá dentro de la familia. Y dice acá arriba, cabeza de familia. Quiere decir que la palabra cabeza tiene dos significados, ¿no? Entonces, podemos ver que las palabras pueden tener diversos significados dependiendo del contexto o de la situación en la cual se esté hablando. Pero antes de hablar de un lenguaje denotativo y connotativo, ¿qué cosa es el lenguaje, no? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Bueno, el lenguaje, como puedes ver ahí, es un sistema de signos, ¿no? Dependiendo del idioma. Es un sistema de signos a través del cual a los individuos les permite comunicarse, ¿no? Si el lenguaje, si ese sistema de signos es el mismo, podrán entenderse, ¿no? Por eso es que acá vemos varios idiomas. Ahora, estos signos dentro del lenguaje pueden ser de tres tipos, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo, los signos sonoros, cuando se da mediante el habla, los signos de la escritura y los signos de gestos o de señas, ¿no? Esos son los tres tipos de gestos que podemos encontrar en el lenguaje. Y justamente la palabra lenguaje proviene del término latín lingua, ¿no? ¿Por qué? Porque está asociado con nuestro órgano. Ahora, sabiendo lo que es el lenguaje, regresemos a la figura. Estábamos diciendo de que esta flecha apunta hacia la cabeza de la niña, ¿no? Y que esta flecha apunta hacia el papá. Lo que pasa es que dentro de estos tipos de lenguaje que hemos visto, también hay otras dos categorías de lenguaje, ¿no? El lenguaje denotativo, cuando habla de forma literal, ¿no? Cabeza, en este caso la parte del cuerpo, y el lenguaje connotativo cuando representa algo. Por ejemplo, el padre, en este caso, representa al cabeza de familia. Entonces, ahora sí podemos decir qué cosa es el lenguaje denotativo, ¿no? Como puedes ver ahí está, ¿no? El lenguaje denotativo es aquel tipo de lenguaje en el cual las palabras que tú vas a dar a emplear están de acuerdo a la realidad. Es decir, que se emplean para decir las cosas tal y como son. Vamos a arreglar acá esto para que puedas ver, ¿no? Entonces, es un lenguaje real, es un lenguaje tal y como se da, ¿no? Luego dice más abajo, para decir las cosas tal y como se presentan, con el ánimo de ser entendido por sus oyentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy asistimos al colegio y la primera es la clase de matemática, ¿no? Es un término en lenguaje denotativo. Otro ejemplo, de repente eh, todos realizamos nuestras clases virtuales, ¿no? Es otro ejemplo de repente, ¿no? Mi mamá me mandó a lavar la ropa, ¿no? Es otro ejemplo. Entonces se da en términos reales. Y para ser denotativo va a cumplir algunas características. Por ejemplo, usualmente el lenguaje denotativo cumple una función informativa porque te informa algo. Ahora, ¿qué cosa te puede informar? Te puede informar un conocimiento, un concepto, como por ejemplo, acá tenemos un afiche del coronavirus, ¿no? Me está informando y me está dando algunos conceptos o algunas pautas que yo debo de seguir. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Evita acudir a los centros sanitarios salvo en necesidad de urgencia, ¿no? Entonces,
recomendaciones generales para prevenir y reducir la transmisión de infecciones respiratorias. Me está dando una información, ¿no? Luego dice, generalmente se emplea en escritos periodísticos y científicos, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Las noticias que se están presentando en nuestra actualidad, ¿no? Por ejemplo, acá dice, en media hora el Congreso aprobó a sus candidatos. Entonces, es una información denotativa, ¿ya? Y bueno, emplea todas las oraciones que tú conoces. Todas las oraciones que tú formas tiene lenguaje denotativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia del otro tipo de lenguaje? Dice, ¿no? El lenguaje connotativo es un lenguaje figurado, ¿no? Que emplea palabras con significados distintos a los verdaderos. Por ejemplo, ¿dónde se da usualmente este tipo de lenguaje? Se da en los refranes y en los poemas, ¿no? También hay otros, pero vamos a ver solamente estos dos, ¿no? En los refranes y en los poemas se da este tipo de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado refranes, ¿no? De repente decir, a cabello regalado no se le mire el diente, a buen entendedor pocas palabras, porque expresan una enseñanza o moraleja, ¿no? Y generalmente estos refranes van acompañados de una rima. También se ve mucho en los poemas, ¿no? Por ejemplo, una poesía por el día de papá, de mamá, por el día de la primavera, un poema al colegio, ¿no? Son tipos de lenguaje connotativo, ¿ya? Ahora, ¿qué características presenta el lenguaje connotativo? Para empezar, el receptor es el elemento más importante porque el receptor tiene que percibir lo que están tratando de comunicarle, ¿no? Ahora, la persona que dice el mensaje ya tiene que ser claro y objetivo y generalmente esto también hace de que el contexto varíe, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de lenguaje, ¿no? Por decir, ahí hay una poesía para mamá. ¿Qué cosa dice ahí? Bueno, dice lo siguiente, ¿no? Quiero agradecerte que estés en mi vida cada momento. Sé que puedo contar contigo en los momentos difíciles y de angustia. Sé que contigo puedo compartir mis alegrías. Y sé que nuestra amistad se sustenta en mutuo amor. Que seas mi mamá y mi amiga es el preciado tesoro que agradeceré a Dios eternamente, ¿no? Entonces miren cómo incluso la forma de hablar cambia, ¿no? En cuanto a la poesía. Y en cuanto a los refranes, ¿no? Por ejemplo, a palabras necias, oídos sordos, ¿no? Esto tiene un significado, ¿no? ¿Qué significado podría tener este refrán? Por ejemplo, no hacer caso a las palabras malintencionadas, por decir, ¿no? En el segundo caso, tenemos, más vale estar solo que mal acompañado, ¿no? O sea, evitar las malas compañías. En el tercer caso dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. O sea, no acumular trabajo, por ejemplo. Y a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no? Es decir, que cuando te dan un obsequio no estar preguntando, por ejemplo, cuánto te costó, dónde lo compraste, o de repente hacer un gesto de desagrado, ¿no? Porque se considera como una falta de respeto. Entonces ahí tenemos los ejemplos de refranes y también hemos visto al ejemplo en este caso, hemos visto a un poema, ¿no? Que nos tratan de transmitir el lenguaje connotativo. En conclusión, en conclusión, ¿no? El lenguaje denotativo es aquel lenguaje que se encuentra o cuyo significado lo podemos encontrar en el diccionario. Todos los temas que tú haces, por ejemplo, en los diferentes cursos, qué es la historia, qué es la geografía, partes de la célula, un artículo periodístico, una noticia, ¿no? Son tipos de lenguaje denotativo, es el lenguaje literal, real, una oración, una expresión. En cambio, el lenguaje connotativo ya tiene un significado más personal, ¿no? Generalmente se emplean en los poemas y en los refranes, ¿no? Siempre transmitiendo un mensaje o dando a entender lo que el autor guarda, ¿no? Dentro de sí, sus sentimientos, por decirlo así, sus sentimientos más profundos. Bien, entonces
Ahora que hemos repasado este tema de acá, que es el tema número 5, vamos a desarrollar nuestra separata. ¿Estamos? Bien. Entonces, dice lo siguiente, en la número 1. Voy a ponerlo más acá para que lo puedas ver. Ya. Acá te dan algunas oraciones y tenemos que escribir si está en forma denotativa, es decir, en forma real o connotativa. Por ejemplo, ¿puedes prestarme un alfiler? Será exacto, denotativo, ¿no? Porque es una expresión real, ¿ya? Luego dice acá, el carro estaba lleno, no cabía un alfiler, por lo tanto es un lenguaje connotativo, porque está hablando en sentido figurado. Se quemó el arroz, es un lenguaje denotativo, ¿no? Porque es un acontecimiento real. Apostó su sueldo a ese caballo y se quemó, o sea, se perdió, ¿no? Perdió todo. Es un lenguaje connotativo. Ahí está. Vamos a... Ya. Luego dice acá, es más rápido que una mosca. Uno en la vida real puede ser más rápido que una mosca, no. Entonces es un lenguaje connotativo. La mosca es un insecto díptero, ¿no? Díptero quiere decir que tiene 2 alas, por lo tanto es un lenguaje denotativo. Era muy gracioso, me hizo morir de risa. ¿Uno se puede morir de risa literalmente? Bueno, no he escuchado casos, pero está hablando acá en forma figurada, entonces es un lenguaje connotativo. De repente le contó algún chiste o algo, ¿no? Estaba demasiado grave, iba a morir. Entonces estamos hablando del lenguaje denotativo. Bien, entonces hasta ahí hemos avanzado la primera parte. Luego en la 2 dice, se me fue, ahí está. Completa el siguiente cuadro colocando el significado correspondiente a cada palabra. Bueno, yo ya he hecho acá el cuadro. En la palabra te doy corazón, zorro, serpiente, burro y reventar. Recordemos que el lenguaje denotativo es la expresión real. Entonces, ¿qué cosa es el corazón? Bueno, ahí está, ¿no? Es un órgano de 4 cavidades que bombea la sangre. Y en el significado connotativo podríamos colocar que es un símbolo que representa al amor, ¿no? Luego tenemos ahí zorro, mamífero pequeño con 4 patas, carnívoro, ¿no? Y tenemos la parte connotativa, persona astuta que al cometer un acto huye rápidamente, ¿no? Con su astucia. Serpiente, reptil sin patas, ovíparos, algunas son venenosas, ahí está el punto seguido. Connotativamente podríamos decir que es la persona que al hablar provoca daño a otros. Luego tenemos burro, ¿no? Mamífero grande que sirve como medio de transporte. Connotativamente podríamos decir, dícese de las personas que no entienden, ¿no? A veces eres un burro, ¿no? Pero bueno. Reventar, abrir violentamente por no soportar una presión, ¿no? Se reventaron, no sé, los huevos, el vidrio, ¿no? Connotativamente, persona que está ahí en cólera por algún asunto en particular. Entonces ahí tenemos el cuadro ya completo con ambos tipos de significado. Bien, ahí está, ¿no? Para que lo puedas copiar en tu separata. Pasamos a la parte 3. Dice, ¿qué quieren decir los siguientes dichos populares? Acá tenemos el primero. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y ahí está la respuesta. Indica que se puede conocer una persona a través de su grupo de amigos o de su compañía, ¿no? Y eso es algo cierto, ¿no? Si una persona para con gente de dudosa reputación, se podría pensar que es igual, ¿no? A quien madruga, Dios lo ayuda. ¿Cuál sería acá la expresión de este dicho popular? Dice, no expresa la importancia de ser personas responsables con las tareas y labores, ¿no? Entonces, hacer responsables, chicos. Luego dice acá, la letra con sangre entra. Este refrán dice que para aprender lo que se desconoce es necesario el estudio y el trabajo constante, ¿no? El esfuerzo para aprender
algo o algún asunto en particular, ¿no? Tienes una exposición, un trabajo, una tarea, te esfuerzas en hacer bien las cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos las respuestas de los dichos populares. Por último, dice, expresiones, ¿no? ¿Cuál será el significado para cada expresión? A ver, vamos a descubrir cuáles son. En la primera dice, ¿no? Cuando Pepelucho habla, cuando Pepelucho le habla al profesor, él siempre termina diciéndole, estás en la luna, ¿no? ¿Qué querrá decir? ¿Que se va a la luna? No. ¿Que pisó la luna? Tampoco. Quiere decir que está, exacto, está distraído. Ahí está. Segundo caso. Cuando Pepe ve a Marcelo, siempre dice, este me cae mal. ¿Qué quiere decir? Exactamente, que no, está como Kiko, ¿no? No me simpatiza. Cuando vienen sus sobrinos, Ernesto dice, ya vienen las plagas. ¡Ay, Dios mío, qué tal expresión!, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que sus sobrinos son insectos? No, ahí está, ¿no? Que son bien traviesos, ¿no? ¿Qué cosas harán? Son traviesos. Luego dice, se comporta como un ángel. Ay, qué lindo, ¿no? ¿Qué será? ¿Que podrá volar? No. ¿Que le salen alas? Tampoco. ¿Qué quiere decir? Ahí está, ¿no? Que se porta bien. No, ahí está. Es un monstruo en computación. ¿Has escuchado esa frase? Es un monstruo en computación. Quiere decir de que esa persona es muy hábil, ¿no? En esa rama en este caso, la computación. Luego dice, para terminar, tenía los pelos de punta cuando te vio. ¿Qué quiere decir? ¿Que era trinchudo? No. ¿Que era punk? Punk son esos chicos que tienen sus pelos todos parados, ¿no? Que se asustó, ¿no? Se puso nervioso, seguro, y se le pusieron los pelos de punta. Bien, entonces de esta forma hemos terminado de desarrollar nuestra separata. Hemos aprendido que el lenguaje denotativo y connotativo son expresiones muy diversas, que mientras la primera emplea el término real, la segunda emplea un lenguaje simbólico, especialmente en los refranes y en los poemas, ¿ya? Entonces, a desarrollar la práctica, a elaborar la tarea y a copiar el tema en tu cuaderno. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les vaya bien y será hasta el tema número 6. Nos vemos.